Continuamos con un cuarto ejemplo. Vamos a trabajar. Pues seguimos trabajando en R2 y vamos a tomar a W, el conjunto que tiene los vectores menos 3, 1 y el vector 1,3. Entonces tenemos esos dos vectores. Y entonces tenemos, bueno, pues lo que tenemos que hacer es analizar. El vector x, y va a pertenecer al generado por W, sí y solo si existen, bueno, como tenemos dos vectores, entonces deben de existir dos escalares, tales que el vector xy pues es combinación lineal, es de la forma a por el vector menos 3, 1 más b por el vector 1, 3. Es decir, debe de ser de la forma menos 3a más b. Y la segunda coordenada debe ser de la forma a más 3b. Y entonces tenemos que asegurar que este sistema de ecuaciones pues sí tiene soluciones, sí existen valores a y b que cumplen este de aquí. Entonces eso lo hacemos por a través del método de Gauss-Jordan. Consideremos la matriz aumentada de coeficientes, menos 3, 1, 1, 3 y x, y. Para resolverlo, pues necesitamos un pivote en el primer renglón. Pues eso lo hacemos si intercambiamos el renglón 1 con el renglón 2. Entonces nos queda 1, 3, y menos 3, 1, x. A continuación, para eliminar el menos 3, pues entonces en el renglón 2 le vamos a sumar 3 veces el renglón 1. Y con eso obtenemos el renglón 1, lo dejamos igual. Entonces al renglón 2 le sumamos 3 veces el renglón 1. Entonces nos queda 0. Aquí nos quedaría 1 más 9, serían 10. Y luego quedaría 3, quedaría x más 3y. Y bueno, de aquí podemos ver que el sistema tiene solución. De hecho, tendría una única solución. Entonces, de aquí obtenemos que este sistema es consistente. Sí tiene soluciones. Bueno, en este caso, pues no estamos buscando. Bueno, el ejercicio no lo pide así. El ejercicio pide determinar si genera, en este caso, todo R2. Y si no, entonces a quién genera. Aquí tendríamos que completarle en el caso de que, pues aparte de que nos dijeran, lo cual sí vamos a hacer, pero más adelante lo vamos a hacer. Si nos pidieran, ¿cómo podemos expresar el vector x, y? Pero en términos, bueno, ¿quién tendría que ser a? ¿Quién tendría que ser b? ¿Cómo queda en términos del vector menos 3, 1 y 1,3? Ahí sí lo vamos a tener que hacer, pero más adelante aquí lo que nos interesa es asegurar la existencia de los valores a y b. Y eso ya lo podemos ver desde aquí. Porque aquí pues lo que obtenemos pues obtenemos una forma escalonada. Aquí tendríamos que 10 por b es igual a x más 3y, y entonces dividiendo entre 10. O sea, aquí sin ninguna dificultad vemos que podríamos continuar. En el siguiente paso pues dividimos el segundo renglón por 10 y entonces nos quedaría 1. Y luego 1 décimo de x más 3 décimos de y.
Y, y en un siguiente paso, pues entonces para eliminar este 3 pues al renglón 1 le restamos 3 veces al renglón 2 y entonces ahí obtenemos las únicas soluciones. Nos interesa asegurar que hay soluciones, pues llegaríamos a que existen, de hecho existe una única solución. Bueno, entonces el sistema es consistente. Como el sistema es inconsistente, si hay soluciones, si existen valores A y B, y no tenemos ninguna restricción para las X y las Y. Entonces, como no hay restricciones para las X y para las Y, pues entonces la conclusión W genera, si genera a todo R2. W genera a todo R2. Vamos con un siguiente ejemplo. Vamos a trabajar otra vez en R3 y vamos a considerar W menos 1, 0 y 3. Un solo vector. Entonces en este caso vamos a tener que, bueno, como estamos en R3, los vectores son de la forma X, Y, Z, W. Y vamos a tener que un vector de la forma X, Y, Z, W pertenece al generado por W si y solo si existen A, B y C, tales que podemos ver el sistema, el vector, podemos ver A, es un solo vector. Así que tal que me confundí. No, es un solo vector, entonces sí, solo sí existe un número real tal que A por el vector menos 1, 0 y 3 es igual al vector X, Y y Z. Es decir, el vector X, Y y Z es de la forma menos A, 0 y 3A. Entonces, para que X, Y, Z pertenece al generado de W, pues debe de ser un múltiplo. Debe de ser un múltiplo del vector menos 1, 3. Y entonces el vector X, Y, Z. Bueno, entonces en este caso pues tendríamos que menos A es igual a X, que 0 es igual a y que 3 por A es igual a Z. Y entonces, para que esto sea verdad, si despejamos A de la primera y la tercera ecuación, pues tendríamos que A debe de ser igual a menos X. Por un lado, pero por la ecuación 3 también tiene que ser igual a Z entre 3. Entonces, y bueno, y debe de ser igual a 0. Y entonces, aquí tenemos bueno, tenemos las restricciones. El menos x debe de ser igual a z entre 3 y y debe de ser igual a 0. Bueno, menos x igual a z entre 3 la podemos reescribir como multiplicando ambos lados por 3. Nos quedaría menos 3x igual a z, ya eliminando el intermedio. Bueno, el a sí va a existir siempre que menos x sea igual a z entre 3. Solamente en ese caso pues va a existir. Entonces menos x, bueno, menos x debe ser igual a z entre 3 y multiplicando ambos lados por 3, pues nos queda menos 3x igual a z. Pero también lo podemos reescribir como 3x más z igual a 0.
y la otra restricción y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, como si tenemos restricciones, pues entonces no todos los vectores en R3 pues pertenecen al generado por W. Entonces las conclusiones W no genera a R3. ¿A quién genera? Pues el generado por W son todos aquellos vectores de la forma X, Y, Z, tales que 3X más Z es igual a 0 y que Y es igual a 0. O escribiéndole de otra forma, como todos los Y tienen que ser igual a 0, pues entonces son vectores de la forma X, 0, Z, donde 3X más Z tiene que ser igual a 0. Entonces, pues el generado por W son todos los vectores de la forma X, Y, Z, tal que 3X más Z es igual a 0 y tal que Y es igual a 0. Si recuerdan cuando estudiamos el tema de rectas en el espacio, pues entonces estas ecuaciones lo que están describiendo es una recta, es precisamente una recta en el espacio. Entonces, pues se cumple una vez más que dijimos que los subespacios no triviales de R3 pues todos deben de ser los no triviales deben de ser rectas que pasan por el origen o planos que pasan por el origen. Y en este caso pues lo que tenemos pues es la ecuación de una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Bueno, si recuerdan en el video de subespacios vectoriales, ahí vimos algunos ejemplos de que eran espacios vectoriales y lo estábamos representando de dos formas. Pudiera ser, bueno, haciendo analogía a temas anteriores que hemos visto, entonces los podemos representar de dos formas, que era como que de forma, bueno, a través de ecuaciones, tal como lo estamos escribiendo aquí, en variables X, Y, Z, y la otra forma, pues era a través de parámetros. Entonces, los ejemplos que aquí les estoy dando, pues ahorita los estoy escribiendo las condiciones en términos de X, Y, Z. Pero estos mismos conjuntos pues los podríamos reescribir y escribir como que en forma paramétrica. Para no alargar tanto los ejemplos, pues decidí primero todos verlos y representarlos pues así en ecuaciones con X, Y, Z, como que en ecuaciones generales del plano o de la recta. Pero después les voy a pasar pues voy a añadirle otra parte a este video donde pues les voy a decir pues si ya tenemos el espacio, si ya lo tenemos representado en estas ecuaciones generales, ya sea de planos o de rectas o en general, pues cómo pasamos a la otra representación, cómo lo representamos pero en forma paramétrica. Pues eso se los añado en otro video. Entonces tenemos un ejemplo 5. Ejemplo 6. Igual vamos a trabajar en R3. P igual a R3. Y W, pues bastante parecido al anterior. 2 menos 7, 15. Bastante parecido. Y entonces tenemos que los vectores X, Y, Z pertenecen al generado por W. Sí y solo sí. Sí y solo sí existe un número real
tal que el número A por el vector 2 menos 7, 15 es igual al vector x, y, z. Entonces esto es igual a 2a menos 7a y 15a. Y entonces en este caso pues tenemos que x debe de ser igual a 2a, debe de ser igual a menos 7a y que z debe de ser igual a 15a. El a que obtengamos para las tres ecuaciones pues tiene que ser el mismo. Y entonces si despejamos a de las tres ecuaciones, despejando a de la primera ecuación pues nos quedaría x entre 2. Despejando a de la segunda ecuación pues nos quedaría menos y entre 7. Y despejando a de la tercera ecuación nos quedaría z entre 15. A vale estos tres valores. Y para que sí exista el a, pues estos tres tienen que ser iguales entre sí. Y entonces, pues no todos los x, y, z van a satisfacer esta doble igualdad o esta triple igualdad. Los vectores x, y, z que pertenezcan al generado por W, pues son aquellos que cumplan con esta ecuación. Bueno, la reescribimos nomás para que no tengamos fracciones. Eso se lograría si multiplicamos, a ver, 7 por 15 serían 105 y luego por 2, 210. Si multiplicamos los tres lados por 210, es decir, si multiplicamos los tres lados por 2, por 7 y por 15, para eliminar las fracciones nos quedaría, a ver, entonces nos quedaría 105 por x, multiplicando por 7 y por 15, ahora multiplicando esta por 2 y por 15 y eliminando el 7, nos quedaría menos 30y, y de aquí multiplicando, eliminando el 15 y multiplicando por 7 y por 2, 14z. Y entonces la conclusión es W no genera a R3. ¿A quién genera? Pues genera a todos los vectores de la forma x, y, z, tal que 105 por x es igual a menos 30 por y eso es igual a 14 por z. Si recuerdan, pues esta también es una ecuación de una recta, pero una recta en el espacio, una recta en R3. Entonces, pues eso va a pasar siempre. Con un solo vector, lo único que podemos generar son rectas. Rectas que pasan por el origen. Entonces, con un solo vector, pues si vamos a generar rectas, pues entonces un solo vector nunca va a generar a R2. Un solo vector nunca va a generar a R3, nunca va a generar a R4. Con un solo vector. Con dos vectores, bueno, ya hicimos un ejemplo así. En el primer ejemplo que vimos, en R3 con dos vectores lo que generamos, pues fue un plano. Quedamos que este de aquí era un plano que pasa por el origen. Entonces, bueno, bajo ciertas condiciones, un solo vector, que no sea el vector 0, siempre va a generar rectas. Dos vectores, pues van a generar, pues ya sea o un plano o una recta. Dos vectores pueden generar nomás una recta, pues en el caso de que sean dos vectores colineales. O sea, no sé, por ejemplo, si tuviéramos el ejemplo B igual a R3 y W igual al vector 1, 0, 1,
y el vector 3, 0, 3, pues entonces podemos ver que el vector 3, 0, 3 pues ya es un múltiplo del 1, 0, 1. Entonces en este caso estos dos vectores no van a generar un plano. Van a generar nada más una recta. A ver, vamos haciendo este ejemplo y vamos a verificar si lo que estoy diciendo pues es verdadero. Entonces vamos a tener que un vector de la forma x, y, z va a pertenecer al generado por W, si y solo si existen valores a y b reales, tales que a por el vector 1, 0, 1 más b por el vector 3, 0, 3 sea igual al vector x, y, z. Y para que esto sea verdad, pues estamos trabajando con la ecuación a más 3b, 0, y a más 3b igual a z. Entonces, en este sistema, pues lo que tenemos... Bueno, sí, voy a escribirlo tal cual. Si lo resolvemos por Gauss-Jordan, los coeficientes son 1, 3, 0, 0, 1, 3 y luego x, y y z. Entonces, al resolverlo por Gauss, pues ya tenemos un pivote en la primera ecuación. Y entonces lo que haríamos es al renglón 3 le restamos el renglón 1. Y entonces lo que obtenemos, el renglón 1 permanece igual. El renglón 2 permanece igual. Y nomás en el renglón 3 le restamos el renglón 1. Nos queda 0, 0. Y nos quedaría menos x más z. Y entonces este sistema de ecuaciones, este sistema es consistente, va a tener soluciones, es consistente si y solo si estos dos términos pues son iguales a 0, si solo si y es igual a 0 y menos x más z es igual a 0. Entonces tenemos estas dos restricciones. Entonces podemos concluir, por lo tanto, tenemos dos vectores, pero estos dos vectores no generan a R3. ¿A quién generan? Pues generan a todos los vectores x, y, z, tales que y es igual a 0 y menos x más z es igual a 0. Es decir, x es igual a z. Y entonces en este ejemplo pues obtenemos pues como en el ejemplo 5. Dos ecuaciones de este tipo, pues dijimos que lo que generan pues es una recta en el espacio. Entonces era lo que les estaba yo diciendo, una recta, un solo vector, siempre va a generar en R2 y en R3 una recta. Entonces no puede generar ni a R2 ni a R3. Dos vectores en R3 pues van a generar planos o van a generar rectas. Van a generar rectas en el caso de que uno de ellos sea como que un múltiplo de otro. Pero entonces van a generar o rectas o planos. Bueno, que pasan por el origen, ya sabemos. Si tuviéramos dos vectores en R2,
bueno, dos vectores pueden generar planos o rectas. Así que dos vectores en R2 puede que sí generen todo el plano, pero también puede que no lo generen. Pero bueno, entonces de ahí podemos ya empezar como que a observar que para que yo pueda generar todo R2 necesito siempre al menos dos vectores. Y para que yo pueda generar todo R3, pues voy a necesitar también al menos tres vectores. Y eso lo podemos ver en general. Para que yo pueda generar R4, voy a necesitar al menos cuatro vectores. Para que yo pueda generar todo R5, pues voy a necesitar al menos 5 vectores. ¿Sí? Y bueno, pues eso también lo discutimos un poquito en el siguiente tema. O bueno, en un tema posterior, más adelante. Cuando hablemos de lo que es la dimensión de un espacio. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora en R4. Llevamos 7 ejemplos. 8 ejemplos. Ejemplo número 8. Ahora en R4 vas a trabajar con W, un conjunto que tiene 3 vectores. Y entonces ahora como estamos en R4, pues los vectores en R4 son vectores de la forma... pues tienen 4 coordenadas. Vamos a llamarle X, Y, Z y W. Entonces un vector X, Y, Z, W va a pertenecer al generado por W. Sí y solo sí. Pues aquí tenemos 3 vectores, así que esto va a pasar sí, solo sí. Existen 3 números A, B y C, tales que 3 números tales que A por el primer vector 1, 0, 1, 1 más B por el segundo vector 0, 1, 3, 2 más C por el vector 3, menos 1, 0, 1, eso que sea igual al vector X, Y, Z y W. Y pues haciendo esta operación, pues lo que estamos haciendo es considerar el sistema de ecuaciones. Tenemos en la primera entrada A más 3C. En la segunda entrada, sería, aquí queda 0, quedaría B menos C. En la tercera entrada quedaría A más 3B más 0C. Y la tercera entrada quedaría, la cuarta entrada quedaría A más 2B más C. Entonces tenemos que considerar este sistema de 4 ecuaciones con 3 variables. Y pues tenemos que asegurar que existan soluciones. Entonces por Gauss-Jordan tenemos la matriz aumentada de coeficientes. Entonces tenemos el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 3, 2, 3, menos 1, 0, 1. Y eso tiene que ser igual a X, Y, Z y W. Tenemos que asegurar la existencia de soluciones. Bueno, ya tenemos el pivote en el primer renglón. Así que vamos a proseguir en el renglón 3. Le vamos a restar el renglón 1. Y en el renglón 4 también le vamos a restar el renglón 1. Y entonces obtenemos la matriz. Primeros dos renglones no se alteran. Y en el renglón 3 le restamos el primero, así que nos quedaría 0,
3 menos 3 y luego menos x más z. Y al renglón 4 también le restamos el renglón 1, nos queda 0, 2, 1 menos 3 sería menos 2 y luego menos x más w. El siguiente paso, pues también ya tenemos el pivote en el segundo renglón. Así que en el renglón 3, le vamos a restar 3 veces el renglón 2. Y en el renglón 4 le vamos a restar 2 veces el renglón 2. Y entonces obtenemos la matriz. Primeros dos renglones no se alteran. Y pues al renglón 3 le restamos 3 veces el renglón 2, nos va quedando 0, 0, 0. Y restándole 3 veces al renglón 2 nos quedaría menos x menos 3y más z. Y en el renglón 4, se me movió. Híjole. Ahí está. En el renglón 4 le restamos 2 veces el renglón 2. Entonces vemos que nos queda 0, 0, 0. Y menos 2 veces renglón 2, entonces nos queda menos x menos 2y más w. Entonces ya lo tenemos simplificado. Y entonces este sistema tiene soluciones. Es consistente. Para que aseguremos que sí tiene soluciones, pues necesitamos que menos x menos 3y más z sea igual a 0 y que menos x menos 2y más w sea igual a 0. Entonces, para que el sistema tenga soluciones, para que sí existan los valores a, b y c, pues necesitamos que se cumplan estas dos ecuaciones. Bueno, o multiplicándolas por un menos, porque veo muchos negativos. Pues es lo mismo a tener x más 3y menos z igual a 0 y x más 2y menos w igual a 0. Ok, entonces se tienen que cumplir estas dos ecuaciones. Entonces, como obtuvimos restricciones para que el sistema sea consistente, para que el sistema sí tenga soluciones, pues entonces estos tres vectores pues no generan a R4. Y seguimos un mismo patrón pues, el mismo patrón que hemos venido observando en los ejemplos anteriores. Tres vectores nunca van a generar a R4. Para generar al espacio R4, pues vamos a necesitar al menos 4 vectores. Entonces, las conclusiones. El conjunto W no genera a todo R4. A quien sí generan, pues es al conjunto de vectores X, Y y Z. Genera todos los vectores X, Y y Z, tales que X más 3Y menos Z sea igual a 0 y al mismo tiempo X más 2Y menos W sea igual a 0. Aquí me comí una coordenada. Estamos en R4, así que son los vectores X, Y, Z y W.
Entonces el generado por W son todos los vectores X, Y, Z, W que cumplan estas dos ecuaciones. No generan a todo R4, generan a este de aquí. Bueno, una pequeña observación. Estos tres vectores, los tres vectores 1, 0, 1, era el vector 1, 0, 1, 1 y los vectores 0, 1, 3, 2, 0, 1, 3, 2 y el vector 3, menos 1, 0, 1. Estos tres vectores pues generan a este espacio. No lo hicimos en los ejemplos anteriores, pero convendría hacer una pequeña comprobación. Convendría comprobar que estos vectores, bueno, cualquier vector, estos tres vectores generan a todo este espacio. Entonces, pues estos tres vectores tienen que pertenecer al generado. Entonces, para que estos tres vectores sí pertenezcan a este de aquí, pues lo que tenemos que hacer es sustituir en estas dos ecuaciones y que se cumpla la igualdad. A ver, para el primer vector, si x vale 1, y vale 0, z vale 1 y w vale 1, al sustituir en la primera ecuación nos quedaría 1 más 0 menos 1 igual a 0. Y al sustituir en la segunda nos quedaría 1 más 0 menos 1 igual a 0. Entonces se cumplen las dos ecuaciones, por lo tanto este de aquí sí pertenece al espacio que acabamos de nombrar. Para comprobar si el segundo vector también pertenece a este conjunto que encontramos, pues sustituimos. Ahora x vale 0, y vale 1, z vale 3 y w vale 2. Entonces al sustituir nos quedaría 0 más 3 menos 3 igual a 0, es verdad. Y al sustituir en la segunda nos quedaría 0 más 2 menos w menos 2. Se cumple y por lo tanto el segundo vector también pertenece. Y nuestro tercer vector, si sustituimos nos quedaría 3 por y nos quedaría menos 3 y luego menos z, z vale 0. Se cumple la primera ecuación. Y la segunda ecuación nos quedaría 3 más 2 por y sería un menos 2 y luego menos w sería menos 1 igual a 0. También es verdad, y entonces este vector pues efectivamente sí pertenece al conjunto que encontramos. Vamos al ejemplo anterior. Es verdad que el vector 1, 0, 1 y 3, 0, 3 pertenecen a este conjunto que encontramos. Pues sustituimos. Para el vector 1, 0, 1, pues es verdad que la coordenada y sí vale 0 y es verdad que x es igual a z, la primera coordenada igual a la tercera, entonces este vector sí pertenece. Y el otro pues también, el 3, 0, 3, y vale 0 y x es igual a z. Entonces los dos vectores pues pertenecen al resultado que encontramos. Entonces como que sí es verdad. Bueno, ya nada más para que hagamos un último ejemplo. Un ejemplo de matrices. Vamos a trabajar en el espacio de matrices de 2 por 3. Este es nuestro B. B igual al espacio en matrices de 2 por 3. Y vamos a trabajar a W. Vamos a trabajar con W
que tenga dos matrices, digamos la matriz menos 1, 0. No. Va a quedar muy largo. No, vamos a trabajar en el espacio de matrices 2 por 2. Y vamos a trabajar con W. Vamos a trabajar con la matriz 1, 0, 2, 1. Y la matriz 2, 1, 0, 0. La matriz 0, 1, menos 1, 0. Y la matriz 0, 0, 0, 1. Vas a trabajar con esas cuatro matrices en el espacio de matrices de 2 por 2. Bueno, son matrices, pero no cambia el método al ejemplo anterior que vimos. Aquí vamos a tener que una matriz, pues las matrices de 2 por 2 son de la forma A, bueno, lo vamos a poner así, X, Y, Z, W. Entonces, una matriz de la forma X, Y, Z, W, pues va a pertenecer al generado por W, sí y solo sí. Vamos a cambiarle de color, que ya empezamos a hacer el ejercicio. Entonces, una matriz X, Y, Z, W va a pertenecer al generado por W si solo si existen, cuatro números A, B, C y D, números reales, tales que A por la matriz 1, 0, 0, 1 más B por la matriz 2, 1, 0, 0 más C por la matriz 0, 1, menos 1, 0 más D por la matriz 0, 0, 0, 1. Me quedó muy grande, vamos a hacerlo más pequeño. Tal es que esto sea igual a la matriz X, Y, Z y W. Entonces tenemos que asegurar que existan los valores A, B, C y D. Que sí existan. Bueno, pero haciendo la operación de matrices, esto nos lleva, haciendo la operación del lado izquierdo, nos lleva, del lado izquierdo obtenemos la matriz A más 2B en la primera coordenada. En la coordenada 1,1. En la coordenada 2,1 nos quedaría, aquí quedaría 0, aquí quedaría 0, aquí quedaría menos C y aquí quedaría 0. Ahora en la coordenada 1,2, aquí nos queda 0, aquí nos quedaría B, aquí nos quedaría más C y aquí quedaría 0. Y en la coordenada 2,2, aquí quedaría A, aquí queda 0, aquí queda 0 y aquí queda más D. Entonces, haciendo la operación del lado izquierdo, nos queda esta matriz de 2 por 2. Y esta debe de ser igual a la matriz X, Y, Z, W. Entonces, estamos trabajando con matrices, pero es lo mismo. Es como si estuviéramos trabajando en R4. Lo que hacemos aquí, para que esto sea verdad, pues es trabajar con el sistema de ecuaciones. Primera ecuación, A más 2B igual a X. Segunda ecuación, B más C igual a Y. Menos C igual a Z. Y A más D igual a W. Entonces, lo que estamos haciendo, pues es trabajar con el sistema de ecuaciones. Vamos a ponerlo ya en forma matricial. Vamos a poner
la matriz aumentada de coeficientes. Entonces, para la primera ecuación es a más 2b igual a x. Entonces, 1, 2, 0, 0, y eso igual a x. Segunda ecuación, b más c igual a y. Entonces nos quedaría 0, 1, 1, 0, y eso igual a y. b más c igual a y. Tercera ecuación, menos c igual a z. Entonces nos quedaría 0, 0, menos 1, 0, igual a z. Y tercera ecuación, cuarta ecuación, a más d igual a w. Entonces nos queda 1, 0, 0, 1, y esto igual a w. Entonces aquí tenemos el sistema de 4 ecuaciones con 4 variables. Y tenemos que asegurar pues que sí, que tenga soluciones, que sea un sistema consistente. Entonces, pues procedemos a resolverlo. Ya tenemos el pivote en el primer renglón, entonces lo que hacemos en el renglón 4 le vamos a restar el renglón 1. Nada más. Y entonces obtenemos la matriz. Pues nada más vamos a modificar el cuarto renglón, entonces nos queda 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, x, y, z, y en el cuarto renglón le restamos el primer renglón. Entonces nos quedaría 0, menos 2, 0, 1 y menos x más w. A continuación, pues ya tenemos el pivote en el segundo renglón. Así que ahora en el renglón 1 le vamos a restar 2 veces el renglón 2. Y en el renglón 4 le vamos a sumar 2 veces el renglón 2. Entonces nada más vamos a modificar renglón 1, renglón 4. El renglón 2 se queda igual. Y el renglón 3 también se queda igual. Entonces en el renglón 1 le restamos 2 veces el renglón 2. Entonces aquí quedaría 1 menos 0, 2 menos 1, no, 2 veces el renglón 2. Entonces quedaría 2 menos 2, 0 menos 2 y 0 menos 0. Y de este lado nos quedaría x menos 2y. Y en el cuarto renglón le sumamos 2 veces el renglón 2. Entonces quedaría 0 más 0, menos 2 más 2, 0 más 2 y 1 más 0. Y estamos sumando 2 veces al renglón 2, entonces queda menos x más 2y más w. Ahora vamos a modificar los 4 renglones. Se me movió otra vez. Vamos a modificar los 4 renglones de una vez. A ver, en el renglón 1 vamos a modificar los 4. Entonces en el renglón 1 le vamos a sumar, o le vamos a restar 2 veces el renglón 3 para eliminar el menos 2.
En el renglón 2 le vamos a sumar el renglón 3. El renglón 3 lo vamos a multiplicar por menos 1. Y en el renglón 4 le vamos a sumar 2 veces el renglón 3. Y entonces obtenemos la ecuación. Las primeras dos columnas no se van a alterar. Entonces en el renglón 1 le restamos 2 veces el renglón 3, es decir, multiplicamos el renglón 3 por menos 2 y entonces le sumamos el renglón 1. Así que menos 1 por menos 2 quedaría 2 y menos el 2 de aquí queda 0. Ahora aquí quedaría 0 más 0, pues 0. Y aquí quedaría, este de aquí es por menos 2. Y sumárselo al primer renglón, así que quedaría x menos 2y menos 2z. Ahora en el segundo renglón solamente vamos a sumar renglón 2 y renglón 3. Así que nos queda 0, 0 y y más z. En el renglón 3 multiplicamos por un menos, queda 1, 0, menos z. Y en el renglón 4 nos queda... En el renglón 4 nos queda... Al renglón 4 le sumamos 2 veces renglón 3. Así que el renglón 3 lo multiplicamos por 2 y lo sumamos al renglón 4. Entonces aquí este por 2 quedaría menos 2 más 2, 0. Aquí quedaría el doble de 0, pues es 0 más 1, 1. Y aquí nos queda... Aquí nos quedaría, le estamos sumando 2 veces el renglón 3. Así que nos quedaría menos x más 2y más 2z más w. Y pues del lado izquierdo nos quedó la matriz identidad. Por lo tanto, de hecho existen únicos valores. Existen únicos valores A, B, C y D. Tales que esta combinación lineal pues es igual a la matriz X, Y, Z y W. Entonces, como el sistema sí es consistente, no tenemos ninguna restricción. En este sistema siempre vamos a tener solución. Entonces, como no hay restricción, la conclusión es que el W que obtuvimos es un conjunto generador. Pues, genera al espacio de matrices de 2 por 2. Bien. Bueno, aquí ya tenemos varios ejemplos. Todavía les voy a anexar un video más de estos ejemplos, en los cuales le voy a completar. Le voy a completar en los espacios, en los ejemplos, como en el ejemplo anterior. Tenemos la representación para el espacio generado a través de dos ecuaciones. Entonces en el siguiente ejemplo pues nada más le voy a completar esta representación como queda, pero como que de forma paramétrica, utilizando parámetros. Para concluir este video nada más quiero que escribamos algo que hemos venido viendo, algo que hemos estado viendo. A ver, observaciones. A ver, un conjunto generador de R2 debe tener al menos conjunto generador de R2 debe de tener al menos dos vectores. Un conjunto generador
de R3 debe tener al menos tres vectores, y así podemos continuar. De forma general, un conjunto generador de Rn debe de tener al menos n vectores. Y como vimos en el ejemplo anterior, trabajar en el espacio de matrices pues es también como trabajar en un Rn. El trabajar en el espacio de matrices de 2×2 pues es como si estuviéramos trabajando en R4. Si se fijan, pues los métodos que vimos pues era exactamente el mismo. Entonces también podemos concluir de forma similar que un conjunto generador del espacio de matrices de tamaño m por n debe de tener al menos m por n vectores. Ya no vi el ejemplo, pero podemos decir algo bastante similar de el espacio de polinomios. Un conjunto generador del espacio de polinomios de grado menor o igual que n debe tener al menos n más 1 vectores. Bien. Bueno, para concluir este tema, pues se los complemento en un siguiente video.